Buenas tardes, querida comunidad de Culturicidio. Estamos en la Casa de la Memoria del Chaco, en Resistencia. Este lugar fue la Brigada de Investigaciones, el centro de concentración de personas, el centro clandestino más feroz del nordeste argentino. Y a 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar, empresarial y eclesiástica, vamos a contar qué significó para el Chaco esta dictadura, cuyas secuelas llegan hasta el día de hoy. Antes de 1976, podemos decir que a nivel nacional los trabajadores participaban del 48% de la redistribución de la riqueza y en el caso del capital se quedaba con un 52%. Al término de la dictadura, el capital se quedaba con el 75% y los trabajadores con el 25%. 30.000 personas desaparecidas, 190 en el Chaco, 5.000 presos políticos en el Chaco, 62 muertos en Malvinas, 1.900 soldados chaqueños participaron en Malvinas. Pero ¿cómo era la economía del Chaco antes de la dictadura cívico-militar? Federico Muñoz Femenía, en su capítulo de Economía del libro recientemente presentado, Pensar el Chaco de la dictadura, dice que el Chaco tenía un proceso de industrialización, de elaboración de la materia prima, sobre todo a partir del algodón. Cuando el algodón era el cultivo social por excelencia, que daba trabajo alrededor de 250.000 personas, y el Chaco no tenía más que 830.000 habitantes, el cooperativismo como forma de organización socioeconómica de la familia agraria se quedaba con el 75% de la comercialización del algodón. En especial un actor, un sujeto colectivo clave, las ligas agrarias, que llegó a tener 22.000 familias asociadas y 54.000 jóvenes. Por eso el objetivo principal de la dictadura militar en el plano económico fue eliminar al cooperativismo general como forma de organización de la producción económica chaqueña, que venía desde la década del 30, 4 décadas de elaboración de ese modo de organización productiva. Por eso obligó a las cooperativas a endeudarse, a transformarse en empresas privadas, les colocó un gerente y con el Prachaco proceso de reorganización del agro hizo que se contraiga una deuda con una banca de Estados Unidos por 54 millones de dólares, resultado estigmatizada, perseguida la dirigencia de las ligas agrarias. El modelo del cooperativismo sucumbió cuando esta valorización financiera, como producto de una crisis económica internacional, hizo que primero quebrara el Banco del Chaco en el 80 y al quebrar el Banco del Chaco toda la deuda que tenían los cooperativistas devenidos en empresa privada, significó el colapso de ese mundo de pequeño y mediano productor. Ya lo había hecho Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, cuando visitó al Chaco en el 76. El problema del Chaco es el minifundio. Chaco puede fue la frase de la dictadura para acompañar la campaña de colonización del impenetrable 4 millones de hectáreas que llamaban de tierras improductivas. Al término de esa nefasta campaña, el Chaco pasó a ser declarado zona de desastre como producto de las inundaciones. Campos rematados o comprados a precio vil, éxodo rural
en el Gran Resistencia, en el Gran Sespeña, en el Gran Villa Ángel, en el Gran Castelli. Conclusión: la muerte del cooperativismo y de las ligas agrarias como el sujeto más dinámico de la producción chaqueña. En este momento, en esta segunda parte del video, estamos en la sala del Museo de la Casa de la Memoria, que da cuenta del alcance del terrorismo de Estado en el Chaco. Pueden ver en el mapa el alcance del sistema represivo. Pero retomando lo que te decía, lo que les decía acerca de la represión al campo chaqueño, se creó el latifundio y la muerte del colono significó el éxodo rural y el desarraigo. Terminó ese modelo productivo de industrialización de la materia prima y el Chaco se convirtió en mero territorio donde lo único que salía era la materia prima, pero sin elaborar. El cordón industrial de Barranqueras y Vilela se quebró, quebrado el banco. Y la otra consecuencia, para cerrar esta presentación de a 50 años del golpe militar, no podemos dejar de decir que fue posible la colonización económica y política porque hubo una condición de posibilidad: la colonización cultural y educativa. En los considerandos de el sistema del operativo Claridad, 65 carpetas que describen la telaraña represiva de censura educativa y cultural, los militares decían: hay una segunda guerra más estratégica que la primera. La primera, terminar con la subversión. La segunda es una guerra cultural que se libre en el corazón y la mente de los jóvenes. ¿Qué significó esto? Que nosotros tenemos que vincular la desaparición forzada de 30.000 personas con la desaparición forzada de las palabras, de las ideas, del pensamiento crítico de la que fuera la sociedad más igualitaria de América Latina, para imponer un proyecto antipopular, antinacional. Tenían que sembrar el terrorismo de Estado, la cultura del miedo. Cuando vemos quiénes eran la mayoría de los 30.000 desaparecidos o de los presos políticos, ahí está el nudo de la cuestión. La mayoría eran sindicalistas, delegados de fábricas, de comisiones internas, dirigentes estudiantiles, religiosos, políticos. Es decir, para romper el tejido social de la que fuera una sociedad solidaria, justa, de pensamiento crítico, había que sembrar el miedo y la desconfianza. Entonces, volvemos a algo que dijo Martínez de Hoz en una entrevista con Julián Zécari, en un libro Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura. Había que cambiar la matriz económica del país. Para eso había que desperonizarla. Pero ¿cómo íbamos a desperonizar a la Argentina? Había que desindustrializar, porque sin la fuerza de la industria que tenía la Argentina 3 turnos antes del 76, sin esa fuerza no hubiera habido sindicalismo. Desperonizar significaba desindustrializar, desindustrializar significaba desindicalizar. Sin ese sujeto activo sindical era posible avanzar para imponer lo que Rodolfo Walsh llamó el proyecto de la miseria planificada. Entonces, la otra pata que te mencionaba, la censura a la cultura y a la educación, te la puedo describir en 4 segmentos. Primero, la lista negra de los libros que no podían leerse, cerca de 2.600. La lista negra de las palabras que no podían emplearse, alrededor de 800. Había una tercera lista negra que podrías decir que lo era, porque era una lista menor de libros que inducía a la autocensura, al entender que
los libros que allí no figuraban no debían leerse. La de quienes no podían estar en un aula siendo docentes o profesores. Más de 200 canciones que no podían escucharse en las radios argentinas según el CONFER. Más de 300 películas prohibidas y 1.200 mutiladas. Éramos el 8º país más lector del mundo. Leíamos entre 4 y 5 libros por habitante año, según lo que dice la UNESCO. Al término de la dictadura leíamos 0,82 libros por habitante año. Se habían quemado 13 millones de libros en la Argentina. Esto simplemente contando con los dictámenes de jueces de la dictadura. El 30 de agosto de cada año se conmemora el Día de la Vergüenza del Libro Nacional, porque ese día de 1980 ardieron en un basural de Sarandí 1,5 millones de libros de América, Centro Editor de América Latina, gran editorial, y se estima, según este dato de la UNESCO, que perdimos más de 3.000 palabras. Un hablante medio hablaba en Argentina entre 4.000 y 5.000 palabras. Hoy se sabe que para pensar, comprender y ser comprendido necesitas un piso lingüístico de 4.000, 4.500 palabras. ¿Qué te pasa cuando te roban 3.000 palabras? Quedás adicto a falto, dictum, lenguaje, quedas mudo, pero careces de cantidad y calidad de palabras como para poder pensar por tu propia cuenta. Y para cerrar con algo que es una reivindicación de la resistencia cultural, en 1976, en septiembre, se crea en Chaco una revista cultural que se llamó El Ángel Subterráneo, la creó César Hermosilla Spack, la juventud de la época, y en un homenaje a una novela de Jacques Kerouac. Y en 1980, mientras la dictadura era muy dura todavía, aparece el grupo Etcétera, con Carlos Erasmo Aguirre, Blanquita de la Riega, César Hermosilla Spack, Cristina y Silvia Corea, Rubén Sosa, Pin Figueroa, y el grupo, ¿quiénes son los Etcétera? Los que no podían nombrarse, los que no tenían lugar en la sociedad. Traen a la trova rosarina de Baglietto, Silvina Garrey, Fito Páez, que se llamaba Grupo Irreal, y recuperan la Plaza España. No puede pensarse la recuperación de la cultura sin ese ágora democrática de la Plaza España. A 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar, nunca te olvides, fue el primero de los 4 ciclos del neoliberalismo en la Argentina. Hoy vivimos el 4º ciclo con Javier Milei. Las 4 M, nunca te olvides. Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Porque hay que recuperar lo que dijera el extraordinario Rodolfo Walsh en su carta abierta a las juntas militares. Es la mayor vejación la que se produce a través del proyecto de la miseria planificada, generando hambre e indigencia. Cuando uno se pregunta por qué lo hicieron, ves a los vencedores de la economía concentrada. Cuando te preguntas quiénes perdieron, el pueblo, y quiénes ganaron, los vencedores económicos, socioeconómicos de la dictadura, gobiernan hoy. Nunca más al neoliberalismo en la Argentina. Por eso marchamos en unos minutos aquí en Resistencia, por eso marchamos en todas las plazas del país, para que arda la memoria como nueva conciencia y para conquistar horizonte de futuro digno.